Si bien la mayoría de los ataques de tiburones se deben a una identificación errónea, hay casos raros en los que los tiburones exhiben un comportamiento depredador hacia los humanos. En estos casos excepcionales, los tiburones cazan y atacan activamente a las personas como presas. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasaremos 3 ocasiones en las que los tiburones han lanzado ataques depredadores contra humanos. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Roy Stoddard y Tamara McAllister eran 2 jóvenes de 24 años que se conocieron mientras enseñaban en la misma escuela en el oeste de Malibú, California. Al principio se unieron por su afán de aventura. Tamara se preparaba para trabajar en sanidad pública en Kenia como parte de su maestría. Roy se dedicaba a todo, desde escalar montañas, montar en bicicleta y hacer surf, hasta bucear y practicar kayak. Los dos pasaban todo su tiempo libre haciendo senderismo, acampando y practicando kayak juntos. El jueves 26 de enero de 1989, la pareja se estaba entrenando para un triatlón que planeaban competir juntos. Como preparación para la carrera, ellos practicaban kayak y nado diariamente. Su ruta habitual era un viaje redondo de 5 kilómetros desde Látigo Point hasta Valle del Paraíso. Tomaron un kayak cada uno y entraron al agua ese día como cualquier otro. Se dirigieron al agua justo antes de las 9 de la mañana. Descansaron en la arena y disfrutaron de una taza de café caliente y un panecillo para comenzar con su día. Un transeúnte los vio zarpar a las 9:30 antes de remar hacia el norte hasta Látigo Point y llegar a Paradise Cove. Era como cualquier otro día de entrenamiento. La pareja estaba feliz y emocionada de realizar la actividad. El viento era ligero y las aguas estaban tranquilas. Remaron hacia el norte ese día, pero nunca más se los volvió a ver. No hubo más avistamientos de la pareja con vida. El cuerpo de Tamara fue encontrado 2 días más tarde. Esta historia está basada en los hallazgos y el subsecuente reporte del investigador de casos Ralph Collier. La siguiente es una de las posibilidades que pudo haberle pasado a la pareja y está basada en evidencia circunstancial. Luego de terminar su café, se pusieron sus rompevientos sobre sus trajes de baño. Estas eran chaquetas azules y negras, estilo traje de neopreno para mantenerlos cálidos en aguas abiertas. El viento era cada vez mayor y se sentía un aire frío. La pareja remó hasta unos 90 metros de distancia, manteniéndose cerca de los lechos de algas. Sabían que era más seguro no remar más allá de los bosques de algas, ya que a menudo actúan como freno natural de los tiburones. Luego de dirigirse al Látigo Point, el viento los sacudió. La superficie del mar, la sal salpicándoles la cara y picándoles los ojos. Bajaron la cabeza para poder preservarse. La ruta de entrenamiento normalmente les llevaba entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de cuánto tiempo se detuvieran a nadar a mitad del camino. Ese día les estaba llevando un poco más de tiempo. Amarraron sus kayaks mientras Tamara se desviaba del rumbo. Las pausas momentáneas les dieron un respiro para descansar. Decidieron continuar. Roy se adelantó con su kayak atravesando el camino para que Tamara lo siguiera. Sentía el tirón de la cuerda de vez en cuando. Esta se tensaba, tirando de Tamara para que no se desviara. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran ver su destino a mitad de camino. De repente, sin previo aviso, hubo un golpe muy fuerte desde abajo del agua. Algo de las profundidades disparado hacia arriba que golpeó los botes desde abajo. Ambos fueron arrojados de sus kayaks y se cayeron al mar. Tamara resurgió tosiendo y balbuceando conmocionada por lo que acababa de suceder. Segundos más tarde, sintió un fuerte tirón en su muslo izquierdo y fue arrastrada bajo el agua. Pataleando y dando vueltas, trató desesperadamente de salir a la superficie, pero un tiburón la tenía agarrada de la pierna. Podía sentir que sus pulmones estaban a punto de estallar, mientras el tiburón giraba bajo el agua. Roy se había golpeado la cabeza con el kayak cuando fue arrojado al mar. Aturdido y mareado, parpadeó frenéticamente tratando de comprender la situación. Segundos después, oyó los gritos aterrorizados de su novia, mientras ella resurgía momentáneamente.
Se dio la vuelta y vio un mar de color rojo y sus kayaks volcados balanceándose en el agua. Inmediatamente nadó hacia ella y se las arregló para agarrar la mano de Tamara, tirando de ella por encima de la superficie del agua. Ella jadeaba para respirar. Él se aferró a ella tratando desesperadamente de subirla a los botes. Los agujeros de los kayaks estaban mojados y resbaladizos. Cada vez que intentaba agarrarse, se le resbalaba la mano. La situación en el agua fue presenciada por Margaret Bloom. Mientras miraba por la ventana de su salón a las 10:15 de aquella mañana, se dio cuenta de la increíble ebullición del agua y de las sacudidas que se producían. Estaban lejos de los lechos de algas, cerca de una gran boya de la Guardia Costera de Estados Unidos. Vio una serie de focas saltar fuera del agua sobre la superficie de la boya, evitando el mar agitado. Mientras Roy se aferraba a Tamara, manteniéndola a flote, podía sentir que se le escapaba. El tiburón le había cortado la arteria femoral y se estaba desangrando. Pero el tiburón no había terminado. Regresó y en un ataque frenético tomó a Roy y lo arrastró debajo del agua. Nunca más se supo de él. Cuando la pareja no se presentó a trabajar al día siguiente, sus amigos y compañeros dieron la voz de alarma. La gente sabía que Tamara y Roy habían sacado los kayaks y conocían su rutina de remo. Los kayaks fueron encontrados al día siguiente del ataque, flotando y volcados a menos de 30 metros de donde la pareja había remado, en el lado opuesto de la bahía de Santa Mónica. Los kayaks tenían fracturas por estrés a lo largo de sus agujeros y uno tenía un agujero en la proa. En la examinación de esta evidencia, un ingeniero sugirió que solo un impacto significativo y la fuerza causarían este tipo de daño. El objeto que golpeó los kayaks debía ser superior a los 900 kilogramos y también debía estar viajando por lo menos a 17 nudos. Estas son las características de un gran tiburón blanco. Estos depredadores increíbles también son conocidos por atacar a sus presas por detrás o por debajo, a menudo disparándose fuera del agua. Al día siguiente, la tripulación de un velero encontró el cuerpo de Tamara flotando en el agua. La corriente la había llevado 50 metros al norte de Valle del Paraíso, cerca del puerto de las Islas del Canal. Sus heridas incluían profundas mordeduras en sus muslos. Una había seccionado la arteria y la vena femorales y la otra medía más de 34 centímetros de diámetro. Tenía contusiones en la mano y la cabeza, posiblemente por haber sido arrojada del kayak. Por el tamaño de las mordeduras y la gravedad de las heridas, se llegó a la conclusión de que la causa de la muerte había sido un tiburón blanco de al menos 1,5 metros. Tras el hallazgo del cuerpo de Tamara, la Guardia Costera de Estados Unidos llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate en barco y helicóptero para intentar encontrar a Roy. Tras una semana de búsqueda, no se encontró ni rastro de él. Este devastador ataque se produjo a poca distancia de la orilla, pero nadie lo presenció. La joven pareja estaba en forma y era aventurera. Aunque Tamara no conocía el kayak, Roy llevaba nadando desde la infancia y ambos eran nadadores excepcionales. Sus vidas se terminaron trágicamente solo por hacer lo que amaban. Si bien el océano y el mar nos proveen uno de los mejores paisajes naturales, debemos recordar que estos son el hábitat de los tiburones, no el nuestro. Y a pesar de lo experimentado y preparado que puedas estar, un encuentro con estas criaturas asesinas puede llevarte a tu desgracia increíble. El ataque de tiburón a Faye Jones Bester fue el último ataque de una serie de ataques de tiburones que asolaron la región de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, apodada Diciembre Negro. Los ataques de tiburones comenzaron el 18 de diciembre del año anterior, en 1957, cuando un adolescente fue mordido por un tiburón mientras surfeaba en la región. Sobrevivió al ataque, pero otros no tuvieron tanta suerte. Entre diciembre de 1957 y abril de 1958, 9 personas fueron atacadas por tiburones en las aguas costeras cerca del puerto de Durban y 6 de ellas resultaron fatales. Faye estaba de vacaciones con su familia. Habían pasado por mucho recientemente. Solo el año anterior había perdido trágicamente a su esposo en un accidente de motocicleta. Ahora, criando a sus 4 hijos pequeños sola, estaban disfrutando de unas vacaciones familiares por primera vez desde que perdieron a su padre. La mañana del 5 de abril estaba nublada y gris. El aire era cálido y húmedo. Una humedad húmeda llenaba el aire.
Faye y sus hijos se dirigieron a la playa que estaba situada en Ubongo, a 128 kilómetros al suroeste de Durban. El agua estaba relativamente tranquila, pero estaba fangosa y turbia. La noche anterior, un fuerte oleaje había golpeado la costa, agitando el mar y convirtiéndolo de azul a marrón y gris. La playa era popular entre los surfistas. Al amanecer, entraron en el agua, subiendo y bajando en la superficie espumosa del agua, atrapando ola tras ola y deslizándose hacia la escarpada costa de KwaZulu-Natal. Faye caminó por la arena, se quitó los zapatos y se dirigió a un lugar cerca del borde del agua. Áspera y gruesa, la arena crujía bajo sus pies. Sus hijos la siguieron con entusiasmo. Depositaron sus cosas en el suelo y comenzaron a jugar entre ellos en la playa. A media mañana las nubes empezaron a despejarse y el brillante sol golpeó a la familia. El calor aumentaba. Mientras los niños jugaban en la playa, Faye decidió darse un chapuzón. El barco del equipo de control de tiburones estaba a unos 30 o 40 metros de la playa. Estaban inclinados sobre el lado del bote, levantando la red de tiburones y revisándola. Pero las fuertes tormentas de la noche anterior habían dañado la red. Estas redes se habían instalado en 1952 para proteger a los nadadores y surfistas de los ataques de tiburones. Era un sistema que había funcionado bien y que había reducido drásticamente el número de ataques a lo largo de las playas de Sudáfrica y había llenado a los lugareños y vacacionistas con una sensación de seguridad. Aún hoy, todas las mañanas al amanecer, los equipos de control de tiburones salen a revisar las redes. Revisan kilómetro tras kilómetro de red buscando tiburones y daños. Esa mañana en particular enviaron una clara advertencia a los bañistas de que no entraran al agua después de encontrar que una de las redes estaba rota. Les llevaría algún tiempo reparar la red, y mientras lo hacían, la única barrera de seguridad entre los humanos y los tiburones sería retirada. Al escuchar esta noticia, Faye decidió que iría a remar en lugar de nadar. Entró en el agua justo en la desembocadura de un río. Había un grupo de unas 18 personas haciendo lo mismo. Algunos incluso estaban nadando en el mar, a pesar de las advertencias. Faye pateó el agua ligeramente, sintiendo el frescor en sus pies mientras miraba hacia el mar. Podía escuchar a sus hijos jugando felices en la arena. Jeff Wolf, dueño del Hotel Ubongo, que se encontraba a pocos metros de la playa, habló con el grupo. Les advirtió que no era seguro mientras reparaba las redes de tiburones. Un par de personas tomaron en serio su advertencia y salieron del agua, pero la mayoría, incluida Faye, permanecieron ahí. Luego, de repente, hubo una conmoción en el agua. En un instante, la escena pacífica se convirtió en terror. Un enorme chapoteo y Faye fue derribada en el agua. Un tiburón blanco de 3 metros de largo se lanzó contra las piernas de Faye. Cayó hacia adelante, aterrizando en el agua con un chapoteo. En cuestión de segundos, el tiburón agarró el torso de Faye y la lanzó al aire. Faye gritó y luego cayó de nuevo al mar. El grupo con el que estaba se abalanzó frenéticamente sobre la superficie del agua para disuadir al tiburón. Faye no tuvo tiempo de levantarse del agua para escapar. En solo segundos, el tiburón se volvió hacia el cuerpo de Faye. Mientras lo hacía, su piel áspera y su cola y aletas poderosas cortaban y lastimaban las piernas de otra mujer en el agua poco profunda. El tiburón abrió ampliamente sus mandíbulas y mordió alrededor del torso de Faye. Se revolcó, lanzando el pequeño cuerpo de la mujer de un lado a otro mientras mordía ferozmente. Pero con toda la conmoción que ocurría a su alrededor y toda la gente gritando, el tiburón soltó a Faye y se fue nadando. Los socorristas corrieron hacia la mujer. Yacía en el agua poco profunda, quieta y en silencio. El agua a su alrededor estaba roja brillante. Fue llevada apresuradamente fuera del agua a la playa y a pocos metros de distancia. Antes de que siquiera la colocaran en el suelo arenoso, ya estaba muerta. Fue una muerte que impactó a quienes la presenciaron. Un final verdaderamente terrible y trágico para la vida de la joven madre, que tenía solo 28 años. Dejó atrás a sus hijos de 8, 7, 6 y 3 años. Ese día en la playa había alrededor de 500 personas. A pesar de las advertencias de los carteles sobre tiburones y las autoridades locales, muchas de ellas estaban en el mar. Algunas estaban en aguas mucho más profundas que Faye.
y ella, junto con el grupo de personas con las que estaba, asumieron que estarían seguras estando de pie en aguas de solo 1 metro de profundidad. Testigos presenciales dijeron que el ataque solo duró unos segundos. Fue intenso y rápido. Faye murió a causa de una pérdida masiva de sangre y de un shock cuando el tiburón le dio una mordida enorme en su lado izquierdo. Su pierna izquierda casi había sido completamente cercenada y su torso estaba gravemente dañado. Por las descripciones que dieron las personas, se sospechaba que el tiburón era un gran blanco muy joven. Las autoridades buscaron al tiburón después del incidente, pero no tuvieron éxito con las líneas de pesca con cebo. Las primeras redes de tiburones desplegadas en las playas de Durban fueron en 1943. Estas tuvieron el efecto deseado de atrapar tiburones y reducir los ataques en la zona, pero las redes no se extendían a todas las playas para nadar. Casi 10 años más tarde, en 1952, se colocaron 7 redes, cada una de 130 metros de largo, a lo largo del frente de playa de Durban. En el primer año de operación, se atraparon 552 tiburones en estas redes. Los ataques de tiburones que tuvieron lugar en Diciembre Negro, que en realidad se prolongaron hasta el siguiente abril, tuvieron un impacto devastador en la industria turística de Durban. Hay teorías sobre por qué Diciembre Negro tuvo un número tan alto de ataques de tiburones. Aparentemente, los barcos balleneros habían estado operando cerca, llenando los mares de sangre que atrajeron a los tiburones a la zona. Además, hubo una serie de tormentas que inundaron la tierra, llevando a algunos animales al mar, lo que atrajo a los tiburones a las costas para alimentarse de sus cadáveres. Las condiciones tormentosas también agitaron el mar, reduciendo la visibilidad. Esto a menudo se menciona como una razón para los ataques de tiburones. Si el agua no está clara, los tiburones pueden confundir a las personas con su presa habitual. Por último, la industria turística estaba prosperando antes de Diciembre Negro. Los visitantes se divertían en masa en el mar, lo que podría haber atraído a los tiburones a la zona más de lo habitual. Pero después de la serie de ataques de tiburones, los turistas abandonaron las playas en masa. Las autoridades necesitaban mantener seguras a las personas y mantener la industria turística en funcionamiento. Con más redes en su lugar, gradualmente la gente regresó a las playas y al mar. Aunque los riesgos aún estaban presentes, la gente se sentía mejor sabiendo que las playas estaban rodeadas por una barrera de seguridad. El terrible ataque de tiburón a Faye fue uno de los más aterradores durante Diciembre Negro. La idea de que un tiburón se lance hacia la playa a pocos metros de distancia en aguas poco profundas es aterradora. Los bañistas se dieron cuenta de que ya ni siquiera podían mojar los pies en el agua sin correr el peligro de encontrarse con su trágica e increíble desgracia. Navegar por los océanos en un yate de lujo parece la forma perfecta de pasar un día o dos. Pero, ¿qué haces cuando el yate se ve atrapado en una fuerte tormenta a kilómetros de la tierra más cercana? Esperemos que esta situación no acabe como le ocurrió al capitán John Lipov y a sus compañeros de tripulación. Era un claro día soleado de octubre de 1982 y Deborah Kiley estaba entusiasmada por completar un trabajo que le habían encomendado. Le habían encargado transportar un lujoso yate de 18 metros desde Maine hasta su nuevo propietario multimillonario en Florida. Deborah era una navegante segura e incluso había competido en 1981 como la primera mujer estadounidense en completar la prueba. A la mujer de 24 años la acompañó en su viaje a bordo del yate un grupo de amigos suyos. Estaban el capitán del barco, John Lipov, su novia Meg Mooney y sus amigos Brad Cavanagh y Mark Adams. El día era perfecto para navegar, con un cielo azul claro y brillante. Deborah no podía haber pedido mejores condiciones para zarpar en el lujoso barco. El viaje iba a durar 6 días y recorrer más de 2.000 kilómetros, así que el grupo de amigos tendría tiempo de sobra para disfrutar del yate y simplemente relajarse mientras navegan hacia su destino. Pero las cosas no salieron exactamente según lo previsto. A los 2 días de viaje, el cielo sobre el grupo de 5 empezó a oscurecerse y a lo lejos, una tormenta se acercaba cada vez más. Al anochecer del segundo día, el yate se vio atrapado en medio de una fuerte y violenta tormenta tropical. La tormenta fue tan fuerte que vientos de hasta 110 kilómetros por hora y olas de 10 metros de altura azotaron el yate. Deborah dormía en el camarote cuando la despertaron las voces de pánico de sus amigos.
Corriendo a cubierta, la joven se horrorizó al ver que su capitán, John Lipov, yacía borracho al timón del barco. Inmediatamente, las 5 amigas empezaron a gritar de miedo. Con la cantidad de agua que se precipitaba sobre el yate, el grupo supo que estaba ocurriendo lo peor posible. Se estaban hundiendo. Sin otra opción, el grupo de 5 saltó del yate que se hundía a las olas. Sin embargo, justo antes de que Meg pudiera escapar, se tropezó y cayó en una parte afilada del barco, cortándose gravemente las piernas. Sin tiempo para hacer nada, la mujer saltó al agua con sus amigos. Por suerte, Mark había podido agarrar una lancha neumática a la que se aferró el aterrorizado grupo de hombres y mujeres jóvenes, mientras veían cómo el yate de 18 pies se hundía bajo el océano, para no volver a ser visto. Actuando con rapidez, los 5 miembros de la tripulación subieron al bote, pero cuando Mark se introdujo en él, sintió que algo duro le daba un codazo en la pierna. Una vez en la seguridad del bote, el grupo se asomó al agua oscura que tenían debajo, donde Débora pudo distinguir la forma de algo que parecía un torpedo. Aunque al principio pensó que se trataba de un pez, la joven se horrorizó al darse cuenta de lo que realmente era esa criatura que estaba nadando tan cerca. Justo bajo la superficie de las olas había cientos de tiburones que nadaban en círculos. Los animales se habían sentido atraídos por el grupo al oler la sangre que emanaba de la herida de Meg. Hambrientos y dispuestos a cazar, los tiburones se embistieron contra el bote por todos lados. Lo único que Débora y sus amigos podían hacer era agarrarse a la pequeña balsa salvavidas y rezar para sobrevivir a la noche. A medida que pasaban las horas, la tormenta se fue desvaneciendo y la luz del día se abrió paso entre la oscuridad de la noche. Al principio, el grupo de 5 amigos se sintió aliviado. Creían que podrían ponerse a salvo a la luz del día, pues seguramente alguien podría verlos en el bote. Pero a medida que pasaban las horas, todo lo que Débora y sus amigos podían ver era la interminable extensión del cielo azul y océano, y sus esperanzas empezaron a desaparecer rápidamente. Al tercer día de vagar sin rumbo por el océano, el grupo de 5 amigas ya no tenía ninguna esperanza. La herida de Meg se había infectado gravemente y la joven sufría una grave infección que se había trasladado a toda su sangre. Si no conseguía ayuda y rápidamente, probablemente no duraría mucho más. Además, todos los del bote estaban hambrientos e insoportablemente sedientos. Y con tanta agua a su alrededor, John y Mark decidieron desafiar el sabor salado del océano y engullir toda la que pudieran. Pero el problema es que el contenido de sal del agua de mar es muy superior al que puede procesar el cuerpo humano. Y como se necesita agua para procesar la sal en el cuerpo, en realidad deja a la persona más deshidratada que antes de beber. Al cabo de unas horas, tanto Mark como John empezaron a sufrir los efectos secundarios del agua salada. La grave deshidratación que sufrían los llevó a empezar a tener alucinaciones. John Lipov fue el primero en sucumbir a sus alucinaciones. Afirmó que veía tierra a lo lejos. Al no poder convencerlo de lo contrario, el resto de la tripulación solo pudo ver cómo su capitán se zambullía en el agua y empezaba a nadar hacia la tierra que solo él podía ver. Mientras el grupo de 4 observaba a John alejarse nadando, todos se sobresaltaron cuando un grito rasgó el aire. Débora y el resto de la tripulación sabían lo que había ocurrido. Los tiburones, que llevaban días acechándoles, habían conseguido por fin su primera comida. Horrorizados, Débora, Meg y Brad se sentaron congelados en el bote, sin saber qué hacer a continuación, pero Mark no se enteró de nada. Perdido en sus propias alucinaciones, Mark se levantó y dijo al resto de sus amigos que tenía que ir corriendo a la tienda a comprar cerveza y cigarrillos. Entonces, ignorando las súplicas de pánico de sus amigos, se bajó del bote y se metió en el agua. Sin embargo, esta vez, cuando los tiburones atacaron, Débora y los otros compañeros de tripulación pudieron ver mucho más. Debido a lo cerca que estaba Mark de la balsa salvavidas, el resto de la tripulación pudo sentir cómo los tiburones blancos embestían la embarcación por debajo, mientras destrozaban y mordían a Mark. Cada golpe y sacudida del pequeño bote hacía llorar a Débora. Solo podía imaginar lo que estaba ocurriendo debajo de ella, cómo los tiburones hundían sus afilados dientes de 5 centímetros en el cuerpo de Mark y lo desgarraban. La joven nunca imaginó que le ocurriría algo tan horrible y estaba aterrorizada de acabar en la misma situación que Mark y John. Pasaron las horas con Débora, Brad y el bote, lleno de una desvadía mezcla de orina, pus y sangre de la herida de Meg. Estaba claro que las cosas no pintaban bien para la joven.
La herida se le había infectado tanto que la pierna había empezado a ponerse negra. Al final, al cuarto día, Deborah Kiley y Brad Cavanagh se despertaron y descubrieron que Meg había fallecido a causa de la herida en algún momento de la noche. Ahora bien, cuando la gente se ve atrapada en situaciones extremadamente difíciles, eso puede llevarles a pensar en hacer cosas que normalmente nunca se les pasarían por la cabeza. Y con lo hambriento y sediento que estaba, Brad no pudo evitar contemplar la posibilidad de comerse el cuerpo de Meg. Hacía 4 días que no comía ni bebía nada, y el joven sabía que no podía seguir sin comérsela o seguramente también moriría. Sin embargo, Deborah consiguió hacerle entrar en razón. Le dijo a Brad que lo de comerse a Meg estaba descartado. No solo era su amiga, sino que su infección era tan grave que la idea de canibalizarla era peor para él. Pero los 2 amigos que quedaban también sabían que el cuerpo de Meg no podía permanecer en el bote con ellos. Su herida supuraba pus debido a la infección, y si una pequeña cantidad de este llegaba a la sangre de Brad o Deborah, ellos también enfermarían gravemente. Sin otra opción, los 2 supervivientes que quedaban despojaron a Meg de su ropa y joyas. Querían dar a la familia de la joven algo con lo que recordarla. Luego, tras recitar el Padre Nuestro, Deborah y Brad empujaron suavemente el cuerpo de su amiga por la borda. Como no querían escuchar cómo los tiburones devoraban a otro de sus amigos, Deborah y Brad se fueron directamente a dormir. Al 5.º día en el mar, Deborah y Brad habían perdido toda esperanza de ser rescatados. Al ver toda la sangre y otros fluidos corporales en la embarcación, la pareja de supervivientes decidió intentar limpiar el bote. Sin embargo, mientras Brad intentaba vaciar la balsa, una ola rebelde le hizo caer repentinamente por la borda y caer a las aguas infestadas de tiburones. Presa del pánico, ya que ni él ni Deborah querían que los tiburones volvieran a atacarle, Brad intentó por todos los medios volver a subir al bote. Resignado a su suerte, el joven se aferró al lateral de la balsa, esperando el momento en que sentiría la dolorosa mordedura de uno de los tiburones. Sin embargo, justo en ese momento, a lo lejos, tanto Deborah como Brad divisaron lo que parecía ser un carguero. Tras confirmar mutuamente que era real y no una alucinación, Brad se sintió revigorizado. Al ver lo cerca que estaba de ser rescatado, el joven consiguió subirse de nuevo a la balsa. Una vez a salvo de nuevo en el bote, Deborah y Brad empezaron a gritar tan fuerte como pudieron para pedir ayuda. Cuando el carguero estuvo lo bastante cerca y vio a los 2 supervivientes, los sacó del agua y los puso a salvo. Ya a bordo, los 2 supervivientes se enteraron de que estaban a 140 kilómetros al sur del cabo Lookout. Esto significaba que se habían desviado casi 150 kilómetros de su rumbo original, pero el calvario no había terminado para los 2. Aquellos fatídicos 5 días en el mar cambiaron la vida de Deborah y Brad para siempre. Durante años después del incidente, Deborah no pudo cerrar los ojos sin escuchar los gritos de sus amigos mientras eran devorados por los tiburones. Se dispuso a escribir acerca de su odisea en 2 libros distintos, al tiempo que se convertía en una importante oradora motivacional sobre la supervivencia contra viento y marea. Lamentablemente, en 2012, a la edad de 54 años, por causas desconocidas para el público, Deborah también falleció sucumbiendo ante otra desgracia increíble.